toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Demos gracias a Dios por las maravillas que Él hace en nuestras vidas, porque sus obras son tan grandes, tan especiales, y su fidelidad, como lo hemos cantado hoy, es tan especial para con nosotros. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, por todo lo maravilloso y grandioso que también haces en favor de nosotros. Gracias a ti por tu infinita misericordia, por tu gracia inagotable para con nosotros. Te pedimos, Señor Santo, que sigas haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas, que sigas obrando, Señor, en cada una de las necesidades de todos aquellos que en estos momentos presentan ante ti, Señor, alguna petición. Tráeles bendición, Señor amado, tráeles tu presencia sobre todo, guíales, Señor glorioso, y derrama sobre cada uno de ellos todas las bendiciones que conforme a tus propósitos has destinado, Señor amado. Ponemos en tus manos también, Señor Santo, este tiempo devocional para que al meditar en tu palabra puedas hablarnos a nuestros corazones, Señor glorioso, sabiendo que tu palabra es tu voluntad para con nosotros. Gracias por ella, Señor, guíanos en este momento. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuerda siempre tomar apuntes cada vez que tú te acercas a la Biblia. Si tú tomas nota de algún versículo, de alguna palabra en especial o de alguna aplicación que Dios te muestre en ese momento, eso te servirá a ti para poder sacarle mejor provecho al estudio de la Sagrada Escritura. El tema en esta ocasión, en nuestro devocional, se titula Gozo Incomparable. Es un gozo inigualable, es un gozo que no se puede comparar. ¿Y cómo podemos nosotros aprender o qué aprendemos de este gozo en esta ocasión? Bueno, veamos lo que dice la Escritura en Filipenses 3, del 1 al 11. Puedes acompañarme también leyendo, y dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, aquí tenemos la palabra de Dios que nos habla acerca del gozo y de otras cuestiones más que de alguna forma también están ligadas al aspecto del gozo. Y claro, como hemos dicho, el gozo incomparable es el tema del devocional. Y lo primero que vamos nosotros a descubrir o a meditar sobre esto es: elijamos gozarnos en el Señor. Lo primero que debemos hacer es precisamente tomar la decisión de gozarnos en el Señor. Este gozo incomparable del que estamos hablando aquí, este gozo que no tiene comparación, este gozo que es inagotable, este gozo que viene del Señor, es un gozo que se debe convertir en tu elección. Tú debes tomar la decisión de gozarte en el Señor. Esa es la instrucción que encontramos en el versículo 1, tal como nosotros lo leímos. Dice: por lo demás, hermanos, dice, gozaos, pero observa en qué. No dice gózate cuando las cosas van bien, o gózate cuando las cosas están siendo favorables para ti, o cuando hay prosperidad en tu vida, o cuando hay bienestar en tu vida. No dice que te goces en las circunstancias necesariamente, es decir, está diciendo gózate en el Señor. Él dice que a mí no me es molesto, dice el apóstol, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros realmente es seguro. ¿Y por qué? ¿Por qué realmente es importante el tema del gozo? ¿Por qué es importante tomar la decisión de gozarnos? Esto debemos entenderlo en el contexto de las adversidades, en el contexto también de las amenazas del gozo, en el contexto de lo que nos puede venir a privar o a quitarnos el gozo o la paz del Señor. El gozo en un sentido es como una especie de protección. Es como una especie de lugar seguro. Es como si fuera un paraguas, tal como te lo ilustro en la imagen que a continuación puedes verlo. Imagínate que el gozo es un paraguas que te protege de lo que son las preocupaciones, de lo que son la lluvia de situaciones difíciles, de las adversidades y de todo tipo de situaciones. Entonces, regocijarte en el Señor te protege de diferentes cuestiones como preocupaciones, situaciones difíciles, pruebas, tribulaciones, etcétera. Y sabes, lo está diciendo el apóstol Pablo, quien escribió esta carta y lo hizo desde la prisión. Significa que él mismo sabe la importancia de regocijarse en el Señor, no en las circunstancias, porque la circunstancia de él era la prisión. Pero al gozarse en el Señor, sin importar cuál era la circunstancia, su gozo podía perdurar, su gozo era incomparable, su gozo era inagotable. ¿Por qué? Porque él estaba preso, pero el Señor no estaba preso. Es decir, la circunstancia espiritual que consiste en que Cristo Jesús es el Señor nuestro, eso no cambiará jamás. La circunstancia sí, pero el Señor no. Por eso debemos gozarnos en el Señor, porque Él nos da a nosotros la protección de vida de las circunstancias que son adversas. Y en este caso, ¿cuáles eran las amenazas que podían estar enfrentando los creyentes filipenses? Bueno, podemos echar un vistazo al siguiente versículo y que nos presenta cuál era una amenaza en ese momento. Dice: guardaos de los perros,
guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estas son palabras fuertes que el apóstol Pablo lanza, son advertencias serias contra algunos llamados cristianos, pero con raíces judías, con raíces de las prácticas relacionadas a la ley, que creían o que querían y que también estaban impulsando la idea de que los creyentes en Cristo Jesús también debían ser practicantes de todas aquellas cosas que fueron propias de una época para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la circuncisión, por ejemplo, otro tipo de prácticas relacionadas a la ley, tal cual, sobre todo aquellos aspectos que tenían que ver con lo temporal de la vida nacional de la nación de Israel. A ellos es que el apóstol Pablo se refiere, a esos con esas tradiciones y costumbres que probablemente se habían convertido al cristianismo, pero que habían mezclado las dos formas de vida o de espiritualidad, y en vez de renunciar a los viejos rudimentos de la ley, más bien habían o querían o pretendían integrar a la fe cristiana todo aquello que era propio de la ley en el Antiguo Testamento, y estos se encargaban de estar promoviendo esa idea, o esa integración o esa supuesta combinación de la fe cristiana con la ley, y se encargaban también de promoverlo y de enseñar a los demás cristianos a que estos también lo practicaran. Entonces, la palabra aquí mencionada, perros, de hecho es una palabra, un término bastante despectivo, utilizado en aquellos días, en la cultura de aquella época, como de una manera realmente despectiva. Es una manera muy, digamos así como decir, denigrante, pero que era un calificativo empleado para descalificar precisamente a una persona, ya sea por su conducta, ya sea incluso en aquellos días podría ser hasta por su raza étnica. Es decir, los israelitas mismos podrían ver a los no judíos, poder verlos como perros, y era una manera realmente despectiva de referirse. Y aquí el apóstol Pablo está siendo fuerte al referirse a las personas que pretenden traer al evangelio o que pretenden impulsar juntamente con el evangelio ideologías o otro tipo de enseñanzas o doctrinas que el evangelio realmente no contempla. Entonces estos estaban trayendo nuevas cargas a los creyentes, estaban trayendo nuevas situaciones, le estaban tratando de imponer prácticas, costumbres, cosas que solo eran propias para el pueblo de Israel en algún momento determinado en la historia del pueblo de Israel. Eso traía cargas, eso traía preocupaciones nuevas, eso traía situaciones también que generaban desestabilización, es decir, traía confusión en la vida de los creyentes. Y por esa razón es que el apóstol Pablo le dice: gozaos en el Señor, en la fe en el Señor, no en las prácticas de la ley. En segundo lugar, vamos a ver en este devocional también la importancia de no poner la confianza en los logros o méritos. Es importante que para tener o vivir este gozo incomparable, este gozo que perdura, este gozo que es realmente sobrenatural porque su origen proviene y nace o sucede en Dios. Él es la fuente de nuestro gozo, y nosotros debemos aprender a no poner la confianza en los logros o en los méritos humanos. De lo contrario, nuestro gozo comenzará también a ser inestable. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener motivos de los cuales nosotros podemos gloriarnos, y otras veces no vamos a tener motivos, y nuestro gozo entonces estaría dependiendo de los méritos humanos. Por esa razón es que no debemos confiar o no debemos depositar nuestra confianza en los logros, en los méritos o en aquellas cosas de las que en general una persona se podría sentir tal vez orgullosa. Vamos a ver de qué manera esto el apóstol Pablo también lo aborda en esta epístola, diciendo así, dice: porque nosotros somos la circuncisión,
Escucha esto aquí ya aborda directamente el argumento. Es decir, nosotros somos la circuncisión, ya no son aquellos, es decir, ya no son aquellos los que antes necesitaban acudir a la práctica física de la circuncisión. Ahora está hablando en términos espirituales. Dice que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos la circuncisión. Está hablando, por supuesto, en un sentido espiritual. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en los méritos, no nos gloriamos en los méritos de la ley o en quien cumple o en quien no cumple la ley, sino en Cristo Jesús. Dice, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice carne aquí se refiere al esfuerzo, al mérito, al logro que cada uno de nosotros podría tener en el caso particular y en aquel contexto que podrían tener los israelitas que se consideraban a sí mismos como los fariseos, los merecedores de la justicia de Dios, porque según ellos eran los únicos que estaban cumpliendo con los preceptos de la ley. Entonces aquí hay un quiebre importante en el argumento hacia esas personas que antes fueron llamados malos obreros, que fueron llamados perros también, que estaban trayendo esta doctrina. Y dice, nosotros somos los de la verdadera circuncisión, está hablando en un sentido espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, en esa imagen, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros qué es lo que debe suceder ahora. Dice que nosotros debemos más bien adorar por el Espíritu de Dios. Debemos gloriarnos en Cristo Jesús y no debemos confiar en la carne. Ahora, eso es lo que dice en letra azul, dice, pero si quisiera hacerlo, muy bien, ¿cómo que si pudiera o si quisiera hacerlo? Esto es lo que él va a decir. Él dice, no nos gloriemos en la carne, y va a introducir, pero ¿qué pasa si alguien quisiera hacerlo, si alguien lo está haciendo? Bueno, el apóstol Pablo, si es que eso fuera lo válido, él también tendría razones para hacerlo. Eso es lo que va a abordar en este versículo. Observa cuando él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si es que eso fuera realmente, si en eso consistiera la fe cristiana, bueno, también el apóstol Pablo hubiese tenido de qué confiar en la carne. Claro, ya sabemos que no debemos confiar en la carne. Él ya lo explicó en los versículos previos. Entonces dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, pues yo más. Claro, no es que el apóstol Pablo confiara en la carne, no es que le dice a los creyentes que debemos confiar en la carne. Él ya dejó establecido que no debe hacerse, pero es como una manera quizá hasta sarcástica de decir, bueno, si es que fuera eso, bueno, yo también tengo más. Y aquí viene el por qué. ¿Cuáles son esas cosas en las que confiaban los israelitas? ¿Cuáles son esas cosas en las que confiaban los fariseos o aquellas cosas en las que confiaban también aquellos que se habían convertido al cristianismo de los judíos pero que todavía traían esas prácticas? Bueno, el apóstol Pablo dice, pues yo tengo de qué más si en eso consistiera. Si se trata de confiar en la carne, dice él, pues yo tengo más razones para ello. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en su resumen, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice fariseo. Todo esto era para que cualquier judío se sintiera realmente como con una gran confianza en la carne. Y dice el siguiente versículo también, en cuanto a celo, si quieren saber, el apóstol Pablo era más celoso que todos, tanto que era un perseguidor de la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia. Su celo religioso le llevaba a ser un perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, dice que era irreprensible. Significa que se apegaba y trataba y cumplía con los preceptos de la ley, de manera que era irreprensible. Significa que él estaba cumpliendo. No había algo de lo cual se le pudiera señalar, porque él era practicante de la ley, tal como Moisés la había entregado. Entonces, el apóstol Pablo tenía de qué presumir sus propios méritos. Si pudiéramos nosotros ilustrarlo, sería algo así como que el apóstol Pablo presumiera todos sus logros, como lo puedes ver aquí. Imagínate en la pared de la vivienda del apóstol Pablo teniendo algo como esto: israelita, observador de la ley. En cuanto a nacimiento, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. En cuanto a lo que es la religión, fariseo, y además mérito por ser irreprensible en la justicia que es
por la ley. Entonces él dice, si se tratara aquí de confiar en la carne, en los logros humanos, confiar en los méritos humanos, él tiene de qué más hacerlo. Así es que aquellos que andan queriendo poner esa carga a los cristianos de tener que cumplir con lo que la ley también establecía como parte de la fe cristiana, debían entender que esa no era la ruta, que él mismo tenía realmente de qué gloriarse. Sin embargo, no era esa la ruta. Al contrario, aquí introduce lo que es su percepción, su actitud o su valoración de todo eso que fue parte del pasado en la vida del apóstol Pablo. Dice este versículo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es un lenguaje empleado muy propio en los mercados en aquellos días. Habla de ganancia y pérdida, y habla de estimado, es decir, es como decir las ganancias y pérdidas que se pueden tener en el comercio en aquellos días. Entonces dice él que lo que antes para él era ganancia, ahora la estimación que él hace de esas ganancias son, o las llama pérdidas. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Porque básicamente esas cosas ya riñen con el Evangelio de Cristo. Todo eso que fue parte de la ley y que estaban tratando algunos judíos de todavía imponer a los cristianos, básicamente eso, por amor de Cristo, eso el apóstol Pablo dice que para él, lo cual era ganancia, hoy es pérdida. Eso se puede ver entonces algo como también esta imagen. Imagínate que ahora, por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a lo que Cristo hizo en él, entonces todo aquello que era antes, digamos, trofeos, hoy son pérdidas. Lo que antes era ganancia, hoy es pérdida. Y el versículo continúa diciendo algo aquí muy interesante. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observa aquí, es decir, aquello que antes lo consideraba ganancia, ahora es pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual, dice, lo ha perdido todo, y ahora no dice solo aquello, sino dice todo, no solo lo que he mencionado antes, sino todo. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Se perdió algo que antes él consideraba valioso, pero ahora lo estima como pérdida, realmente como un desperdicio, como algo que ya no sirve, que ya es inútil, y lo desecha. Dice basura. Así dice ahí, dice por basura. Es un término que se refiere a lo que nosotros solemos desechar. Incluso el término es más fuerte. El término también se podría emplear de una manera todavía más intensa, pero antes quiero mostrarte entonces en la imagen anterior, ahora puedes verlo de esta otra forma, que para él no solamente lo que había mencionado, sino que todas las cosas las considera como pérdidas. Bien, esta palabra que se empleó antes, basura, en la nueva versión internacional, en la NBI, el término que se emplea es distinto, y yo quiero mostrarla también para ti. Dice así en la siguiente traducción, dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él, dice, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Es decir, para Pablo, todo aquello que es mérito o que era digno de confiar en la carne, ahora que está en Cristo Jesús, todo eso no solamente ahora es pérdida, no solamente lo ha desechado como un desperdicio, ya como algo que no sirve, como algo que no es útil, sino que también básicamente lo está calificando de esta manera. Él dice, lo tiene como por estiércol, algo que ya es literalmente debe estar en la basura, o ahí donde se echa toda esa clase de desechos que son no solo inservibles, sino también ya hasta sucios y asquerosos quizá. Entonces eso es lo que él está explicando aquí, que todo eso no es para confiar,
sino más bien eso se debe desechar. Y en el versículo número 9 dice de la siguiente manera, para cerrar este segundo aspecto, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, la justicia que es de Dios por la fe es diferente. Es decir, la justicia que viene por la fe en Cristo es muy diferente a la justicia que viene por la carne, es decir, por la práctica del hombre en todos aquellos aspectos de la ley. Esa no es lo que nosotros debemos seguir la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús, no la justicia que viene por la práctica de la ley, algo que era propio en Pablo y que hoy ya no lo es. Cuando nosotros aprendemos ese aspecto, a no confiar en la carne, será fácil que nos aprendamos a gozar también en Cristo Jesús. Y en el último aspecto de este devocional tenemos lo siguiente: debemos aprender a vivir para conocer a Cristo. Muy bien, debemos vivir para conocer a Cristo, es decir, que nuestra vida consista en vivir para conocer a Cristo. Que nuestro diario vivir nos absorba de nuestro tiempo para conocer a Cristo. Queremos nosotros tener el gozo imperdurable, este gozo que es incomparable. Queremos vivir este gozo que perdura, este gozo que nos renueva, este gozo que nos refresca. Debemos aprender a vivir para conocer a Cristo, dedicando nuestra vida para conocer a Cristo, para buscar de Cristo, para leer la palabra de Dios que nos lleva a Cristo, orando a Cristo. De esa manera, ese gozo incomparable es realidad en nuestras vidas. El versículo 10, en esa línea, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto entonces lo puedes ver en esta imagen también, que nos muestra cómo nosotros debemos más bien rechazar mi justicia basado en el esfuerzo personal, no en la confianza en la carne, sino más bien la justicia que tiene que ver por la fe en Cristo Jesús, la cual nos lleva a incluso ser participantes de sus padecimientos y también, incluso como lo dice aquí, aún de su resurrección. El versículo final de este devocional lo dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, nosotros debemos buscar este gozo que es incomparable. Y aquí mismo tú puedes observar el resumen de este devocional que nos habla precisamente de la importancia de practicar estos tres principios fundamentales. Recuerda, elijamos siempre gozarnos en el Señor. Recuerda no posponer, o más bien no poner la confianza en los logros o méritos humanos, y recuerda vivir para conocer a Cristo.